Jorge Ebro, otra vez con la mano izquierda, la mano del poder hasta el momento. De la cobra, combinaciones derecha, izquierda, engancho. En esto, con una cortada. Sorprende, ¿no? Porque no se veía un golpe con... Ngayong paparating na Marso 4 ay lalaban si Juna Sultan alias One Punch Zoro sa undercard ng labang Mark Magsayo kontra Brandon Figueroa. Di basta-basta ang makakasagupa ni Juna Sultan dahil bukod sa pagiging Mexican ng kalaban ay dati din itong IBF World Light Flyweight Champion. Ito ay si Javier Mendoza alias Cobra. May Pinoy na din itong nakalaban at tinalo. Ito ay ang dating world champion natin na si Milan El Metodico Milindo. Tinalo ni Mendoza via 6th round technical decision. May tuturing din na knockout artist itong si Mendoza dahil sa kanyang kartada na 25 wins, only 4 defeats, 1 draw, 20 dito via knockout. 5 lang sa kanyang mga panalo ang umabot sa kamay ng mga hurado. Matapos niyang malipinsaan noon ang titulong IBF ng 2 beses, ay natalo siya sa sumunod niyang pagdipinsa kontra sa Hapon na si Akira Yaigashi. Natalo ulit siya sa sumunod niyang laban kontra sa kapwa Mexican na si Ulysses Lara. Matapos ang laban ay nagretiro na itong si Mendoza taong 2016. Pero taong 2022 ay nagbalik ito sa ibabaw ng lona para makipagbasagan na naman ang mukha. Pinalo niya ang kapwa Mexican na si Manuel Jimenez via TKO sa round 1. At ngayong Marso nga ay Pinoy alias Zoro naman ang kanyang makakaharap. Pinoy na uhaw sa panalo at handang makipagpalitan ng mukha, makuha lang ang tagumpay sa laban. Naging 2 times bantamweight contender itong si Juna Sultan. Una ay noong nakalaban niya ang kapwa Pinoy na si Angkahas para sana sa IBF World Super Flyweight title, pero natalo siya via unanimous decision. Pangalawa ay noong nakalaban naman niya si Paul Butler noong nakaraang taon lang, pero nabigo ulit ang tubong Zamboanga del Norte na si Sultan. Natalo siya via unanimous decision. Kaya naman, gigil na manalo itong si Sultan sa mga sumunod niyang mga laban para magiging impresibo ang karera at mabigyan ulit ng pagkakataong makalaban para sa world title. May kasalukuyang kartada itong si Sultan na 18 wins, 6 losses, 11 via knockout. Isang napakagandang bakbakan talaga ang makikita labanan ng Pinoy kontra Meksikano. Volume puncher itong si Mendoza, agresibo kung lumaban at ganun din naman ang estilo nitong si Sultan. Parehong 31 anyos ang dalawang boksidor, parehong 5'4", pero lamang si Mendoza sa haba ng kamay. Ito ang pinakaunang Meksikano na makakalaban ni Juna Sultan, habang pangalawang Pinoy naman itong si Sultan na makakalaban nitong si Mendoza alias Cobra. Isang impresibong panalo na naman ba ang makukuha ng ating pambato na si Juna Sultan, o isusunod lang siya kay Milan Milindo na dudurugin lang ng Meksikanong si Mendoza alias Cobra? Muli nating balikan ang laban ni Javier Mendoza kontra Milan El Metodico Milindo noong taong 2015. Defending champion si Mendoza dito, habang dumayo naman si Milindo para kunin sana ang titulo ng Meksikano. Sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang gamitin ang ating promo code sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Talpak na. At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above. At syempre, gamble responsibly. Metodico Melindo. Javier Cobra Mendoza. This is good. Touch him up. Let's go to work. Touch him up. Todo listo entonces. Y arranca el combate.
La Cobrita Mendoza. Vamos a ver si esta pelea puede superar. También va a ser una tremenda pelea, segura. Sintonía total. Como La California. Melindo puede sortear esa mano a Román. Chocolatito González. La Cobra viene de ganarle a Mauricio Fuentes por la vía del knockout. García Irales le ganó por la vía de la decisión unánime. Nick Curson es uno de los grandes preparadores. Tremendo. Impresionante. La Cobra Mendoza. Victoria ante Ernesto Armén. De este filipino. Igual que usted, que debutó por ahí a los 7 años, pero una sola pelea. ¿Qué pasó? No veo con mucha movilidad Melindo. No. Es lo habitual. Un golpe de Master White. Y en ese momento también se... Venimos con más de esta pelea entre la Cobrita Mendoza y Milán Melindo. Guerra Deportiva México-Filipinas. Ya venimos. De plata y azul, de negro, Milán Melindo. Guerra Deportiva México-Filipinas. Ataca Milán. Y partner, Jorgito Ebro. In crime. In crime, sí. Conocido. Cobra Mendoza con la mano izquierda, ahora a la derecha. Lleva la gasolina. Exactamente, y tiene experiencia. Está en el cuerpo a cuerpo. En el tú a tú. Buena la combinación de nuevo de la Cobra Mendoza. La derecha y luego la izquierda con poder. ¿No? Ataca otra vez con... Y cayendo en el juego Milán Melindo. Se quema Milán Melindo porque se echa encima a su... Jorge Ebro. El poder hasta el momento de la Cobra. Combinaciones derecha, izquierda, engancho para la Cobra Mendoza. No está bien Milán Melindo. Sigue atacando la misma vía. Y con Candelita ahora es Milán Melindo. Pero va hacia adelante la Cobra. Para los últimos rounds. Aquí van con todo desde ahora. Atacando sin piedad. Gran pelea, tremendo segundo asalto. Ahora de la Cobra Mendoza se viene la campana. Ahí está. Se termina el segundo asalto. Muchas peleas de la Cobra. Sí, que habían visto fallas. Ya usted lo sabe. Ahora, todos los sábados, la Cobra con la izquierda. Fernando Barbosa, ¿no? Sí. Aunque me dijeron que Fernando está en una... El corazón, los pulmones. Pero es hiperactivo este Javier Mendoza. México produce en estos pesos. Qué manera de Melindo. ¿Sabes tú que esa... Así es. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más entre Javier Mendoza y Milán Melindo. Así es. Cuarto round de esta pelea pactada 12. Hasta el momento inclino la balanza para la... El mexicano muy superior. Nada de golpes que recibió en los rounds iniciales. No parece por el momento. Atacan. Saludos para Pacholín desde California. Fan número 1 de Bein Sport. No me confunda, sí, una N. Pancholín. Una N. Va al centro del cuadrilátero. Se le conecta abajo. La Cobra Mendoza. Expediente. Muchos entrenadores dicen que cuando un boxeador pega de... Derecha ahora de la Cobra. Que le meta pelea, pero no se esperaba tampoco que fuera de esta manera. Muy bien, yo creo que él se ha sentido boxeador. Tremendo boxeador, sí. Y este muchacho... Chigua Rodríguez, en esa categoría, minimos. Boxeador de pegada, Melindo. De Filipinas, de pantaloncillos negros. Me está buscando la lengua, Andrés. Me está buscando. Los Guillermos venezolanos, Falcón. Quiero bastante. Milán Melindo tiene que cambiar el plan. Otra vez la Cobra Mendoza ahora en las cuerdas tiene a Milán Melindo. Ganchos a Milán Melindo. Sabíamos desde el principio que el poder de parte o por otro. Es verdad, es verdad. Yo creo que es frustración también. Es frustración, totalmente. La izquierda. Todo es tiempo perdido. Con esta pelea entre la Cobra Mendoza y Milán Melindo. Dos grandes peleas, el rostro de Melindo en los pómulos. Explosivo también, Alexis Argüello. Y como están los nicas, con razón, apoyando. Bueno. Se le dijo Mr. White por ahí. Le dieron una oportunidad importante a... Ubícate en esto. Con una cortada menos complicada. Hay que llamar la atención médica para Mitchell. Está sangrando bastante de ese ojo derecho. A la Cobra Mendoza. Sigue atacando el mexicano.
no dejando que se escape con la zurda. De pronto la zurda se convierte como una prisión para el filipino. Milagro con las cabezas, le vuelve a advertir Mr. White, pero no quieren. Pegado. Él tiene Andrés un corte Bermúdez. que se cuide, le dicen a Milán. Ahí están en el tú a tú, el infight, ambos peleadores, la Cobra Mendoza. Y esto es parte del boxeo, pero qué lástima que una pelea Que dice que no continúa. que no continúa. No, porque no se veía un golpe contundente. Ahí está la herida en el ojo izquierdo. Por supuesto que Se es lo que acaba o detienen el combate. Van a ir a las tarjetas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Javier Cobra Mendoza. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.